En un mundo de constante transformación, la educación requiere visión, innovación y compromiso. El Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, surge con la misión de formar líderes capaces de trascender fronteras. IESCA es una institución mexicana con proyección internacional, fundada sobre valores de ciencia, ética y responsabilidad social. Nuestra filosofía integra pedagogía digital, investigación y tecnologías emergentes para preparar a nuestros estudiantes frente a los retos globales. Nuestro modelo educativo se distingue por posgrados de vanguardia, acceso a laboratorios virtuales y entornos digitales inmersivos, el uso del metaverso, inteligencia artificial, blockchain y neurociencia aplicada a la educación. Un ecosistema científico y tecnológico que impulsa el aprendizaje más allá de las aulas. En IESCA, el conocimiento se convierte en acción. A través del Startup Lab, nuestros estudiantes incuban y aceleran ideas de negocio con mentoría de expertos internacionales. Además, promovemos la investigación con impacto real, generando publicaciones y alianzas que trascienden fronteras. Consolidamos una red global de movilidad académica y colaboración científica. Fortalecemos el desarrollo profesional de cada estudiante con visión internacional. IESCA es más que una universidad. Es una comunidad que transforma la educación en innovación y futuro. Te invitamos a formar parte de nuestra visión. Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América. Ciencia, ética y tecnología al servicio del mundo. En un mundo de constante transformación, la educación requiere visión, innovación y compromiso. El Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, surge con la misión de formar líderes capaces de trascender fronteras. IESCA es una institución mexicana con proyección internacional, fundada sobre valores de ciencia, ética y responsabilidad social. Nuestra filosofía integra pedagogía digital, investigación y tecnologías emergentes para preparar a nuestros estudiantes frente a los retos globales. Nuestro modelo educativo se distingue por posgrados de vanguardia, acceso a laboratorios virtuales y entornos digitales inmersivos, el uso del metaverso, inteligencia artificial, blockchain y neurociencia aplicada a la educación. Un ecosistema científico y tecnológico que impulsa el aprendizaje más allá de las aulas. En IESCA, el conocimiento se convierte en acción. A través del Startup Lab, nuestros estudiantes incuban y aceleran ideas de negocio con mentoría de expertos internacionales. Además, promovemos la investigación con impacto real, generando publicaciones y alianzas que trascienden fronteras. Consolidamos una red global de movilidad académica y colaboración científica. Fortalecemos el desarrollo profesional de cada estudiante con visión internacional. IESCA es más que una universidad. Es una comunidad que transforma la educación en innovación y futuro. Te invitamos a formar parte de nuestra visión. Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América. Ciencia, ética y tecnología al servicio del mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rafael Marañón y es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por el Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, bajo la dirección del doctor Iván Alejandro Jacinto Valdés. IESCA es una institución comprometida con la transformación educativa, donde convergen la innovación, la ciencia, la tecnología y el humanismo. Su modelo académico, su impulso al emprendimiento y su enfoque en la investigación con visión global la convierten en un espacio privilegiado para formar a los líderes y científicos que nuestro país y el mundo necesitan. Hoy nos honra la presencia del doctor Gabriel Calderón Ramírez, originario de Morelia, quien nos compartirá la conferencia titulada Evaluación Educativa y Diseño de Instrumentos. El doctor Calderón es doctor en formación de formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán y actualmente realiza un postdoctorado en Ciencias de la Educación en el Centro Educativo UNIPEM. Cuenta con más de 11 años de experiencia en educación primaria y 3 años en educación superior, destacándose como docente, investigador y asesor académico en programas de maestría y doctorado.
Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, además de colaborar en proyectos de investigación sobre formación docente, pensamiento complejo y diseño curricular en distintos niveles educativos. Actualmente se desempeña como profesora en la Escuela Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata y en el Centro Educativo UNIPEM, donde ha impulsado proyectos de innovación educativa y formación de investigadores. Con esta destacada trayectoria, recibimos al doctor Gabriel Calderón Ramírez. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Un honor que me hayan invitado a dar esta pequeña charla con ustedes acerca de la evaluación educativa y diseño de instrumentos. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este espacio de reflexión. Me voy a permitir compartir unas diapositivas con ustedes para ir desarrollando el contenido a trabajar el día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la evaluación educativa. La evaluación educativa debemos entenderla que es un proceso que se diferencia de la medida o la calificación. La evaluación es una actividad sistemática, continua, que nos va a permitir determinar un valor sobre algo, sobre un objeto de estudio y tomar decisiones en esta área educativa. Es una actividad inherente al proceso de desarrollo humano de manera intencional. A diferencia con la calificación, pues bueno, la calificación es esa expresión cualitativa o cuantitativa que se deriva de la evaluación. Podemos generar en base a ello una perspectiva de rendimiento o generar un juicio de valor para asimismo determinar el nivel en el que se han alcanzado los objetivos o los propósitos o los logros del trabajo académico con los estudiantes. Y bueno, y la medida es el proceso de recogida de información. Son parte actualmente de la evaluación, pero hay que determinar estos elementos fundamentales que nos derivan una diferenciación acerca de lo que es evaluar. A partir de ello, ¿cuáles son las características fundamentales de una evaluación educativa? Primero, nos permite recoger información. Esta recogida de información es para identificar y tratar los datos que necesitamos sobre el hecho educativo, fundamentalmente considerando los procesos de desarrollo del aprendizaje, los contenidos que se van a trabajar. Eso es lo que nos va a permitir recoger información a través de los instrumentos que nosotros decidiremos cuáles son los ideales de acuerdo a los procesos en los que vamos a trabajar. El segundo es la interpretación. Esta interpretación es para contrastar lo que se desea de la referencia real, ¿sí? Lo que nos delimita la currícula a lo deseable y a lo que sucede en la realidad educativa. Esta lectura de realidad nos va a permitir una interpretación de los datos que obtenemos. Además, hay un juicio de valor. Hay que emitir valoraciones a través de la información que se recoge por estos instrumentos y tomar decisiones. Esa toma de decisiones nos van a orientar a las acciones futuras que vamos a emitir cuando trabajemos un proceso siguiente de desarrollo de aprendizaje. En esta parte hay que determinar que evaluación e investigación son dos elementos diferentes. Pueden ir de la mano, pero son diferentes también. La evaluación busca esa información para valorar de manera inmediata el objeto de estudio. Se centra en fenómenos particulares, específicos, de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no pretende generalizar. Hay espacios, hay momentos en los que trabajamos de manera individual,
pero también de manera grupal. Sin embargo, esta evaluación, estos datos no deben ser para generalizar el aspecto de todos los estudiantes con los que nos encontramos en el aula. Y hay una aplicación práctica directa a través de estos instrumentos, sus técnicas y los instrumentos de evaluación. En los procesos de investigación se busca un conocimiento generalizable. Establece también principios y teorías. No tiene una aplicación inmediata, pero sí tiene una conclusión universal. Por lo tanto, la evaluación y la investigación son procesos diferenciados. En cuestión de la evaluación educativa, hay que reconocer que estamos ahorita en un momento de tránsito, pero este momento de tránsito de la evaluación, sobre todo, algunos teóricos llaman un proceso de tránsito porque han surgido diferentes modelos de evaluación que al final tienen un apellido en específico, pero siguen con los procesos anteriores. Entonces, hay una lucha constante entre qué tipo de modelo de evaluación estamos utilizando. Si es un modelo de evaluación formativo, si es un hermenéutico, si es un holista, si es un criterial, ¿cuál es el modelo que estamos utilizando? Sin embargo, estos expertos dicen que esta quinta generación de la evaluación lo único que ha generado es tener mayor confusión ante los docentes o dar menos aplicabilidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero vamos a reconocer cuáles fueron las bases. Las bases de la evaluación educativa. Tenemos 3 puntos clave, ¿no? La evaluación tradicional, la evaluación de los años 60 y la actualidad. En estos 3 puntos clave vamos a hablar la evaluación tradicional como una evaluación exclusiva hacia el rendimiento de los alumnos, hacia la conceptualización y los hechos. El cambio de paradigma en los años 60 con Ralph Tyler, que es considerado el padre de la evaluación educativa, hablamos ya de una extensión hacia actitudes, destrezas, programas educativos y materiales curriculares. Y actualmente estamos hablando de una evaluación más integral que también nos permite valorar la práctica docente, los centros educativos y el sistema educativo en su completud. Desde esta perspectiva, en la etapa pre-tayleriana, lo que es la evaluación tradicional, hablábamos de una evaluación como medición, ¿sí? Empezaban a utilizarse los test. Estos test lo que pretendían es reconocer el rendimiento de los estudiantes y se trabajaba una medición pura, específica, de acuerdo a lo que determinaban los test. El rol del evaluador o del docente era un aplicador de instrumentos técnicos que seguían una lógica de acuerdo a los tipos de test que estaban utilizando. Aquí es donde empezaban a utilizar el test de coeficiente intelectual para evaluar o para medir qué inteligencia tenía, qué nivel de inteligencia tenía. Entonces, esta aplicación de los test era lo que determinaba la inteligencia o el rendimiento del estudiante. Y hay una etapa de cristalización. En esta etapa de cristalización, los test empiezan a tener un espacio privilegiado a partir de los test psicométricos, ¿sí? Y empiezan a medir estas destrezas escolares, empiezan a medir estas actitudes para poder así determinar de qué manera podíamos modificar el comportamiento, de qué manera podíamos modificar al sujeto, de qué manera podíamos modificar la inteligencia del sujeto a través de la transmisión del conocimiento. Posteriormente surge Ralph Tyler. Ralph Tyler es el padre, pues comentaba el padre de la evaluación educativa, empieza a nombrar
la evaluación educativa y genera una revolución a la evaluación. Al vincularla directamente con el currículum y con los aprendizajes reales, ya no solamente como una escala de medición del sujeto, sino ya como un proceso derivado de una relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, entre el currículum, los aprendizajes, y en este proceso de evaluación lo que se pretendía era determinar en qué punto los objetivos han sido realmente alcanzados en el programa de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? No se evalúa el rendimiento, lo que se pretendía era empezar a generar experiencias de relación entre la función de los objetivos esperados con el logro de estos objetivos de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuánto es lo que habían logrado el estudiante a partir del proceso en el que se desarrollaron? Entonces se abandona una evaluación de norma, ¿sí? Surge una evaluación criterial, sí, con indicadores específicos, pero que determinaban el rendimiento a través de los estándares. En estos estándares que se generaban, de acuerdo a la revolución conceptual de Tyler, hablamos, decía, de un cambio paradigmático. En este cambio paradigmático nos permite identificar dónde está el éxito o el fracaso del estudiante. Ya no asociado a la inteligencia, sino asociado al proceso que el educador puede planificar para poder dar los medios o las herramientas necesarias para que el estudiante tenga este éxito o este fracaso en el proceso educativo. Entonces, existe también una evaluación educacional, que es trabajar un énfasis en mejorar los procesos educativos a través de la evaluación constante, a través de la revisión de la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de esta manera dar un juicio de apreciación, que sería contrastar los aprendizajes logrados con los aprendizajes esperados en el currículo. Entonces, si podemos reconocer que en esta época tayleriana ya estamos hablando de una relación más de proceso y no solamente de sujeto, ¿sí? Valorar el proceso y no solamente el sujeto o el producto que tiene el sujeto. Entonces, y este proceso va enfocado hacia el educador y hacia el sistema, ¿sí? Después de la época de Tyler, en esta etapa post-tyleriana, hay un proceso de evaluación enfocado en las decisiones. Y en este proceso hay también una evaluación que permite tomar decisiones de mejora para reconstruir los procesos, ya no solamente para identificar los niveles de logro, no solamente para identificar cuál era la vinculación entre el aprendizaje esperado y el aprendizaje logrado, sino ahora estamos hablando de un proceso que nos va a permitir tomar decisiones para reconstruir los procesos educativos. No solo contrastarlo con las expectativas, sino que vamos a comprender de manera real lo que se vive en este proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar, que la toma de decisiones sea para mejorar. Y en esta parte surge Cronbach, que postula que el punto de partida no son los objetivos esperados, sino la decisión a la que la evaluación pretende servir. O sea, ¿para qué estoy desarrollando esta evaluación? Ya no es solamente para determinar el nivel de logro, sino de qué me va a servir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo del sujeto
y en el desarrollo del currículum y el de plan y programa de estudio. ¿Para qué me va a servir la evaluación? Y esta evaluación debe proporcionar una información clara, oportuna y válida para esa toma de decisiones. Entonces, hablábamos que en esta etapa post-tayleriana estamos hablando de los padres de la evaluación moderna, de Cronbach y Scriven. Y Cronbach en el 63 habla de esta evaluación para la toma de decisiones. Se introducen los cuestionarios, las entrevistas, la observación sistemática como técnicas de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso de Tyler todavía estábamos en instrumentos cuantitativos y a partir de Cronbach y Scriven hablamos ahora de instrumentos cualitativos también. No dejamos a un lado los cuantitativos, pero da un realce, una importancia también a estos instrumentos cualitativos que nos van a permitir analizar el discurso, analizar la realidad a partir de los agentes que viven el proceso educativo. Y Scriven genera estos términos fundamentales que ahora trabajamos como la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación intrínseca y la evaluación extrínseca. A partir del 67 estamos hablando de una evaluación formativa. Y que es en la cuarta generación de la evaluación, que estamos hablando en una evaluación constructivista. En esta evaluación constructivista se caracteriza principalmente por la proliferación de muchos modelos, más de 40 modelos de evaluación. Y estos más de 40 modelos de evaluación, les decía, son modelos que tienen la evaluación como nombre y un apellido que, según algunos autores, eso en lugar de beneficiar al proceso educativo, confunde más al docente. Entonces, surge, por ejemplo, la evaluación responsable, la evaluación democrática, la evaluación como crítica artística, la evaluación iluminativa. Y cada uno propone ciertos aspectos. La responsable de Stay, Guba y Lincoln están enfocada en las preocupaciones de los participantes y lo que preocupa al docente, lo que preocupa al estudiante, esa visión socioemocional también, ¿no? La evaluación democrática con McDonald promueve la autoevaluación y al profesor como investigador. La evaluación iluminativa con Parlett y Hamilton enfatizan la importancia de los ambientes de aprendizaje, en qué ambiente se desarrolla el aprendizaje. Y la crítica artística nos habla de un proceso de evaluación más sensible, más estético que tecnológico. Entonces, esta eclosión del constructivismo con el surgimiento de más de 40 modelos de evaluación, la quinta generación de la evaluación consideran que es una generación perdida, ¿no? Una generación perdida en esta sofisticación de conceptos que mantienen prácticas tradicionales ocultándolas con novedosos apellidos de evaluación, ¿no? Surge la evaluación holista, la evaluación hermenéutica, la evaluación ecologista, la evaluación. Entonces, al tener tantos modelos de evaluación, algunos expertos manejan que esta quinta generación de la evaluación que estamos viviendo actualmente es un gran reto porque parece una generación perdida precisamente en la evaluación por todos estos nombres y apellidos que lleva la evaluación y que no permite centrar o determinar específicamente cómo es que se va a desarrollar el proceso, cómo es que vamos a utilizar los instrumentos, cómo vamos a diseñarlos, de qué manera, para así determinar una real conexión con el aprendizaje y el sujeto, ¿no? El sujeto, el objeto y los demás sujetos, y el entorno además. Entonces existe una contradicción porque hablamos de una evaluación
que supone comprensión y mejora educativa, pero también sirve para seleccionar y acreditar. Y esto parece ser que son funciones opuestas, ¿no? Entonces, si estamos tratando de comprender y mejorar, pero también seleccionar y acreditar, pues entonces estamos hablando de dos procesos. Hablábamos al inicio, ¿no? La calificación, la medición o la evaluación. Pero al final, como cuestión administrativa, pues tenemos que determinar una calificación por medición a través de la evaluación. Entonces debemos saber utilizar o saber reconocer cuáles son los instrumentos ideales que nos permiten generar una evaluación integral para así mismo determinar la medida específica para otorgar una evaluación, ¿no? Aunque se pretende que esto, al seleccionar y acreditar, pues es una función opuesta, ¿no?, a la evaluación o lo que pretende una evaluación como un proceso. Y el reto actual es diferenciar precisamente lo que es la evaluación formativa y lo que es la calificación, lo sumativo, dentro de la práctica educativa cotidiana. Entonces es fundamental reconocer muy bien cuáles son las diferencias y dónde estriban las diferencias entre esta evaluación como proceso formativo o la calificación como proceso sumativo. La finalidad, ¿cuál es la finalidad y cuál es la función de la evaluación? La finalidad pedagógica, pues darle un sentido a la evaluación desde los campos formativos, ahorita actualmente que estamos dentro de la nueva escuela mexicana, darle un sentido a la evaluación que considere los campos formativos, los ejes articuladores y los procesos de desarrollo del aprendizaje. Buscar la información para poder mejorar los procesos formativos, ¿sí? Y ser un insumo para corregir el proceso, ¿no? Entonces, la evaluación formativa que actualmente se desarrolla en la nueva escuela mexicana, lo que nos permite es valorar el proceso para poder reconstruir el proceso, no el producto, no el estudiante, el proceso. Y a quien le toca reconstruir el proceso, por eso es un modelo de educación complejo, ¿sí? Porque quien le toca reconstruir el proceso es precisamente al docente. Es más fácil reconstruir el producto o es más fácil hacer una adecuación en el estudiante o una modificación en el estudiante, ¿no? Pero reconstruir el proceso conlleva un esfuerzo mayor y determinar cuál es la base inicial, de dónde surgimos, cómo es que se desarrolló todas las actividades o la secuencia didáctica para poder reconocer el cómo o el por qué el estudiante obtiene esos resultados a partir de ese proceso. Entonces, es una reconstrucción continua. Y la función social. La función social es atribuida la evaluación, pues precisamente a los profesores, directores, autoridades y padres de familia. Se relaciona con la calificación, pero también con un control administrativo, ¿sí? Entonces, la evaluación en el proceso educativo, pues va a servir para otorgar una calificación. Tenemos algunos niveles, como por ejemplo el preescolar, que trabaja una evaluación cualitativa. Sin embargo, pasando a primaria, secundaria, media superior, superior, estamos hablando de cuantitativo, ¿sí? Se determina una evaluación a través del proceso, una calificación, perdón, a través del proceso de evaluación. Entonces, esta calificación obedece simplemente a las necesidades políticas, administrativas, más que a razones pedagógicas, porque es complicado, bueno, los que somos docentes vemos que a veces es complicado determinar la calificación de una cualificación, ¿no? De una cualidad, poder determinar una calificación o dar un número, pues a veces es complicado. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, porque eso es lo que tenemos que hacer como control administrativo, pero suele ser complicado. Sin embargo, cuando estamos haciendo alusión a los instrumentos de evaluación, pues podemos acercar un poquito a esa lectura de la realidad y reconocer las diferentes descriptivas o los diferentes criterios e indicadores que podemos
nosotros abstraer para poder determinar una calificación de un proceso bien evaluado, ¿no? Entonces, la evaluación y la promoción deben ser elementos que estimulen, ¿no? Que estimulen, que tengan objetivos claros, una definición precisa de metas, una recuperación inmediata de la intervención en caso de dificultades y que sea un proceso de diagnóstico constante, ¿no? Ante las dificultades o los fracasos o ante aquellas situaciones en las que se observa conflicto, la evaluación nos debe permitir un diagnóstico constante de cada proceso. Entonces, la evaluación no quiere decir que se realice al final, ¿no?, del proceso, sino que tiene que ser al inicio, durante, al final, para que este final nos permita generar otro nuevo inicio, otro nuevo proceso, otra nueva sumativa. Y en los tipos de evaluación podemos reconocer que existe una evaluación por finalidad y por función. Por finalidad, tenemos una función formativa, ¿sí? La función formativa es una estrategia de mejora continua, ¿sí?, durante todo el proceso educativo. La evaluación permite ajustar sobre la marcha. Esta evaluación formativa permite ajustar sobre la marcha. Y la evaluación sumativa es la evaluación que se genera de los productos terminados para determinar el valor final de un proceso. No se modifican durante la marcha, valoran de manera objetiva el producto, ¿sí?, el proceso final. Entonces, la formativa nos va a permitir hacer reconstrucciones, la sumativa no. La sumativa es un producto, un valor final a esta función formativa. Pero también podemos ver una función de evaluación global que podemos abarcar los diferentes componentes o dimensiones del sujeto, del programa, ¿sí?, de un modo holístico. Y una evaluación parcial, estudiar la valoración de determinados componentes o dimensiones, tanto del sujeto, del programa o del proceso educativo. Ahorita vamos a ver un poquito más de estos elementos dentro del diseño de instrumentos. Los tipos de evaluación por los agentes evaluadores, recordamos que es la autoevaluación, el que el sujeto valora su propio trabajo, la heteroevaluación, que hay evaluadores distintos a las personas evaluadas, la coevaluación, que el grupo evalúa a los sujetos, ¿sí? La heteroevaluación es la que hace el docente prácticamente de los estudiantes y la coevaluación es la que hace el grupo también de los estudiantes. Y la evaluación externa, pues es estos agentes externos como inspectores o expertos que evalúan el funcionamiento. Y esta evaluación externa, pues también lo podemos ver con estas evaluaciones que mandan la Secretaría de Educación, que nos permite también tener como ciertos parámetros, ¿no?, del avance que tenemos de acuerdo a los objetivos nacionales. Y los tipos de evaluación por los momentos de aplicación, ¿sí? La evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final. Al inicio, para los datos, recoger estos datos que nos van a permitir determinar o tomar decisiones para iniciar un cambio educativo, ¿no? De acuerdo a los objetivos que se plantean dentro de un proceso, pues esta evaluación inicial va a tener un proceso diagnóstico también, ¿sí?, para determinar cómo es que vienen prácticamente los estudiantes o cómo van a empezar un proceso académico. La evaluación procesual es la evaluación continua, sistemática del proceso educativo. Es donde se desarrolla la evaluación formativa. Y la evaluación final es la recogida de datos al finalizar un periodo. Es donde se desarrolla la evaluación sumativa, ¿sí? Entonces, en la evaluación inicial encontramos la evaluación diagnóstica, en la evaluación procesual encontramos la evaluación formativa y en la evaluación final
encontramos la evaluación sumativa. Y aquí, pues los criterios de comparación, debemos determinar que para poder tener una evaluación integral hay que considerar en primera instancia estos tres criterios, ¿no? Primero, la autorreferencia. La autorreferencia es la comparación con las propias capacidades, con las metas y los aprendizajes previos del sujeto, lo que lograron desarrollar en un proceso anterior, un proceso educativo anterior, ¿sí? La evaluación criterial es la evaluación que nos permite comparar con los objetivos previamente fijados o los patrones de realización establecidos. Estos son los criterios que nos genera la normativa, la currícula, ¿no? Lo que se debe trabajar de manera predeterminada en un proceso educativo. Y la evaluación normativa es la evaluación que debemos tomar como el punto de comparación con el nivel general de un grupo normativo determinado, ¿sí? El nivel en el que se encuentran, el grado en el que se encuentran o la fase, ¿sí? De acuerdo a la nueva escuela mexicana, en qué fase, cuáles son los PDA que se deben trabajar o los que se deben lograr en este espacio. Entonces, al tener estos tres criterios de comparación, podríamos generar una valoración adecuada del proceso. Y a partir de estos componentes generales de la evaluación y de lo que implica un proceso de evaluación, vámonos directamente al diseño de instrumentos. En estos diseños de instrumentos hay que reconocer varios elementos. Primero, que en el proceso de evaluación debemos considerar la estrategia de evaluación y saberla diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de evaluación? ¿Cuál es la técnica de evaluación? ¿Y cuál es el instrumento de evaluación? Entonces, la estrategia de evaluación es esta actividad, ¿sí? Este plan de acción sistemático que nos va a permitir valorar el aprendizaje de los estudiantes para poder reconocer los avances, identificar las interferencias o las dificultades y poder surgir un proceso educativo nuevo. Pero aquí lo que tenemos que determinar es la intervención efectiva y oportuna en el proceso, adaptando las estrategias a las necesidades específicas del estudiante, ¿sí? Entonces, estas estrategias nos van a permitir plantear la actividad con la que vamos a evaluar. ¿Qué actividad nos va a servir? ¿Sí? Vamos a planear la actividad o la consecución de actividades o las diferentes procesos en los que vamos a generar una evaluación, con lo que queremos evaluar, ¿sí? Entonces, no solo para medir los resultados, sino también para proporcionar durante estos ejercicios, durante esta secuencia didáctica, proporcionar la información que necesitamos para mejorar los procesos y también la práctica docente y optimizar los métodos. En estas estrategias que nosotros vamos a planear para desarrollar una evaluación o para realizar una evaluación, debemos determinar muy bien cuáles son las técnicas de evaluación que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de técnicas vamos a utilizar para evaluar? Y la técnica es el procedimiento metodológico que se va a utilizar o que va a utilizar el docente para obtener la información, ¿sí? Y que esta información sea precisa y sea confiable. Estas técnicas de evaluación, de cierta manera o de manera general, podemos determinar que está la técnica de observación, la técnica de análisis de desempeño, la técnica de evaluación de productos y la técnica de interrogatorio estructurado, ¿sí? Entonces, estas técnicas lo que nos van a ayudar es a partir del proceso metodológico que nosotros vamos a utilizar para generar la evaluación, vamos a elegir de acuerdo a esta técnica o de acuerdo a cada técnica, vamos a elegir el instrumento adecuado, ¿sí? Determinar muy bien cuál es el instrumento que se puede utilizar de acuerdo a la técnica.
Y los instrumentos de evaluación son estos recursos específicos o especializados para recolectar, registrar y analizar la información, ¿sí? Entonces, la técnica es el proceso metodológico que vamos a utilizar y el instrumento ya es el recurso que nos va a permitir recolectar, registrar o analizar la información, ¿sí? De acuerdo al proceso de desarrollo que queramos evaluar, ¿sí? Tanto las técnicas como los instrumentos deben adaptarse de manera cuidadosa. Debemos reconocer muy bien dentro de nuestro discurso pedagógico qué tipo de instrumentos estamos utilizando, a qué técnica pertenece y con qué estrategia la puedo aplicar, ¿sí? Y con esta selección apropiada podemos garantizar. Y no es que solamente utilicemos un solo instrumento, podemos utilizar diferentes instrumentos de acuerdo a las necesidades específicas de la actividad. Dentro de la Secretaría de Educación Pública propone esta tablita, ¿sí? Que nos maneja las técnicas, los instrumentos que se pueden utilizar en las técnicas, de acuerdo a la técnica, y que nos permite evaluar, ¿sí? Por ejemplo, la técnica de observación tiene diferentes instrumentos. Podemos utilizar la guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo y una escala de actitudes. Y en todas ellas podemos evaluar tanto conocimientos, habilidades, actitudes y valores, menos en la escala de actitudes porque está enfocado solamente a las actitudes y valores. Ahora, la técnica de desempeño de los alumnos, aquí es donde podemos utilizar instrumentos como las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno y los organizadores gráficos. Nos permiten evaluar conocimientos y habilidades y el cuaderno también nos habla de actitudes y valores. En análisis de desempeño tenemos el instrumento del portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo. Todas ellas, menos el portafolio, nos van a permitir conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿sí? Y el interrogatorio, la técnica de interrogatorio, tenemos instrumentos de tipos textuales como debates y ensayos y los tipos orales y escritos como las pruebas escritas. Entonces, aquí vamos a trabajar conocimientos, habilidades y en el tipo textual también trabajamos actitudes y valores. Esta tablita, de cierta manera, ya tiene un proceso desde hace el modelo educativo anterior. Todavía se sigue utilizando, pero surge en el modelo educativo anterior. Y en este modelo educativo actual de la nueva escuela mexicana, estamos hablando no solamente del reconocimiento de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, también de emociones, porque recuerden que trabajamos el saber sentir, trabajamos el saber estar, la contextualización o situarse en la realidad, trabajamos el saber trascender y el saber transformar. Entonces, estos instrumentos también nos van a permitir guiar hacia la contextualización, hacia la transformación, hacia la trascendencia del sujeto. La técnica de observación, en esta técnica, pues bueno, interviene observación directa. Entonces, en esta permite al docente identificar y documentar cuáles son los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, la contextualización, las emociones que se observan a través de situaciones o estas estrategias de evaluación específicas. Entonces, en estas técnicas de observación, tenemos la guía de observación, registro anecdótico, diario de trabajo y la escala de actitudes. Vámonos a los elementos, ¿sí? La guía de observación debemos determinar muy bien. La guía de observación no es nada más registro todo lo que yo observo. No. Debemos ser muy específicos. No es tomar el todo y la nada. Debemos determinar, de acuerdo al aprendizaje esperado o de acuerdo al proceso de desarrollo del aprendizaje que estamos trabajando,
A partir de esos elementos se determina, ¿sí? Se determina lo que se pretende evaluar y qué aspectos necesitamos observar, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en un enfoque por competencias. Entonces, tenemos una competencia que se tiene que trabajar. Actualmente podríamos trabajar aquí el proceso de desarrollo del aprendizaje, los contenidos que se van a trabajar y en base a ello determinar los aspectos que vamos a observar para así hacer el registro de acuerdo a estos aspectos. Entonces, la guía de observación debe ser muy clara. Nosotros determinamos los indicadores, tanto los criterios como los indicadores. Los criterios que necesito para evaluar, ¿sí? El proceso de desarrollo del aprendizaje, los ejes, la vinculación con los ejes articuladores, y a partir de ahí, cuáles son los aspectos o los indicadores que yo necesito trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionan los niños frente a la propuesta de las actividades? ¿Cómo interactúan con los carteles? Por ejemplo, aquí se está trabajando el cartel. ¿Cómo interactúan con los carteles? ¿Qué comentarios hacen sobre los carteles? Entonces, no voy a registrar todo lo que surgió en la clase, sino solamente aquello que esté determinado en los aspectos a observar. Y así es, y esto es lo que nos permite generar una guía de observación, ¿sí? Determinar muy bien el qué y el para qué. El registro anecdótico. Este registro anecdótico permite, ahora sí, generar opiniones, ¿no? Opiniones de lo que se vivió durante una clase. Pero este registro anecdótico no lo hace el docente, lo hace el estudiante. Y en base a ello necesitamos también determinar cuáles van a ser los indicadores que ellos van a trabajar en el registro anecdótico, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que se va a evaluar y cuál es la descripción e interpretación del observado de acuerdo a esta actividad, ¿sí? Si estamos hablando de una clase de matemáticas sobre el contenido, bueno, una clase ahorita, una clase de saberes, un proyecto donde trabajemos la vinculación con saberes, múltiples lenguajes, entonces vamos a especificarle al estudiante dentro del registro anecdótico qué es lo que necesitamos que ellos generen la descripción y la interpretación de lo que observaron durante la clase. Entonces, no es tampoco relatar todo lo que sucedió, sino ser específicos y dejar las reglas claras de qué actividad se va a evaluar y cuál es la descripción e interpretación que necesitamos de esa actividad. Nos vamos con el diario de clase. En este diario de clase también lo trabajamos con los estudiantes, lo desarrollan o lo redactan los estudiantes y es una fuente de información también valiosa que es en base a lo observable, ¿no? Y a lo que viven los estudiantes en lo cotidiano. Y determinamos para un diario de clase hay que determinar cuáles son las preguntas generadoras del discurso. Debemos ser muy claros porque recuerden, los instrumentos de evaluación nos deben permitir identificar los datos que necesitamos del proceso a evaluar, ¿sí? Si estoy trabajando, por ejemplo, ¿no? Las habilidades de lectura o las habilidades socioemocionales o las habilidades de pensamiento lógico matemático en un proceso de proyectos donde vinculamos saberes de lo humano y lo comunitario, pero ¿qué quiero evaluar dentro del proyecto? Hay que determinar muy bien lo que estoy evaluando y qué quiero evaluar. Si yo quiero evaluar las habilidades socioemocionales, pero dentro de las habilidades socioemocionales trabajé sobre la empatía, proceso de la empatía, entonces el diario de clase debe estar o la indicación debe estar evaluar sobre
lo que se vivió, lo que se aprendió, lo que les gustó, enfocado en la empatía, en el proceso de la empatía, ¿no? O el autoconocimiento. Entonces, de acuerdo a lo que yo trabajé, es donde determino, porque si no ponemos el indicador claro de lo que necesitan en el diario de clase, lo que necesitan los estudiantes o lo que tienen los estudiantes que desarrollar, entonces estamos trabajando un diario de clase que tiene mucha información y hay que revisar toda la redacción que hace el estudiante para poder de ahí obtener los insumos potenciales y poderlos categorizar, ¿sí? Entonces, y aquí no, aquí estamos dando la categorización para reconocer de manera inmediata el insumo potencial que va a servir para la evaluación, ¿sí? Para generar los indicadores o los criterios de evaluación. Por eso es importante que nuestros instrumentos, en este caso de la técnica de observación, estén muy bien especificados para obtener la información que necesitamos. Y el diario de trabajo, este diario de trabajo lo realiza el docente y en este caso también genera las preguntas, ¿sí? Las preguntas para orientar la reflexión. Pero esto está en mi trabajo, en el proceso de enseñanza. ¿Cómo se calificaría la jornada? ¿Cómo hizo el trabajo específico en esta... seguimos hablando del trabajo con las habilidades socioemocionales, por ejemplo, o el abordaje de proyectos. ¿Cómo trabajé el proyecto? ¿Cómo inicié el proyecto? De acuerdo a las fases del proyecto que utilicé, si trabajé un proyecto comunitario, por ejemplo, proyecto comunitario a partir de una metodología de aprendizaje basado en proyectos, o si trabajaron STEAM o aprendizaje basado en problemas, cualquiera. ¿Cuáles son las fases? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿De qué otra manera podrías intervenir de acuerdo a las dificultades que se presentaron? ¿Cómo modificarlo? Entonces, generas tú, docente, las preguntas para sí mismo indicar cuál va a ser la reflexión que vas a trabajar, ¿sí? Entonces, no es de toda tu jornada, es de procesos específicos que quieres evaluar. Y nos vamos a la escala de actitudes. La escala de actitudes, esta escala está desarrollada de acuerdo a una escala tipo Likert. Hay diferentes tipos de escala, pero la escala tipo Likert es la que más se utiliza y que la que nos permite mayor nivel de reflexión, ya que nos presenta 5 descriptivas o 5 indicadores que en este caso, por ejemplo, total acuerdo, parcial acuerdo, siempre van a ser los contrarios. Total acuerdo y su contrario al final en total desacuerdo, ¿sí? Parcial acuerdo y el PD después sería el parcial desacuerdo. Y la medianía ni en acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, a partir de esta, lo entregamos a los estudiantes o nosotros también lo podemos desarrollar de acuerdo también a la fase o el grado en el que estemos trabajando. Y en esto lo que tratamos es de valorar las actitudes y los valores, ¿no? De acuerdo a una actividad específica. Entonces, si compartieron sus materiales, los indicadores nos hablan de los ítems. Son los ítems que de preferencia se deben trabajar ítems positivos para no generar confusión. No es lo mismo decir, comparto mis materiales con mis compañeros, a decir, no comparto mis materiales con los compañeros. Entonces, ahí, al generar el no, una cuestión negativa, luego el momento en el que los estudiantes quieren contestar total acuerdo, parcial acuerdo, o ni en acuerdo ni en desacuerdo, o cualquiera de las descriptivas que tenemos para valorar, pues llegan a confundirse cuando les decimos el no, ¿sí? No me gusta el trabajo en equipo. Total acuerdo de que no me gusta o parcial desacuerdo de que no me gusta. ¿Cuál pongo, no? O me gusta entonces, con esto, la recomendación es
que cuando utilizamos escala de aptitudes o escalas tipo Likert, los ítems o los indicadores estén redactados como afirmaciones, ¿sí? Como afirmaciones, no como preguntas. Aquí no se generan preguntas, se generan afirmaciones y de preferencia afirmaciones positivas. Algunos expertos pueden indicar que se debe combinar entre ítems positivos y negativos, pero eso nos sirve cuando estamos desarrollando un proceso de investigación y cuando nuestra escala tipo Likert la vamos a meter al SPSS, por ejemplo, para revisar la confiabilidad, la validez, la confiabilidad, revisar el alfa de Cronbach para determinar qué tan confiable es mi instrumento, ¿sí? Pero incluso en estos procesos de investigación, también tienen mejores resultados y mayor índice de confiabilidad cuando trabajamos los ítems positivos. Entonces, los ítems deben estar muy bien determinados y muy bien especificados de acuerdo a lo que queremos evaluar. Si estoy trabajando un proceso les decía, de evaluación de las habilidades socioemocionales enfocado en la empatía o en el autoconocimiento, entonces sobre ello vamos a trabajar, ¿sí? Los indicadores deben estar específicos en las características de lo que implica la empatía. ¿Qué es la empatía? Necesitamos hacer una revisión teórica sobre cuáles son los componentes de la empatía, qué es lo que se pretende para la empatía y esos componentes o esos criterios que tiene la empatía es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces necesitamos hacer una revisión teórica también, no nada más de hacer mi instrumento porque yo lo quiero hacer. Necesitamos una investigación teórica, especificar muy bien qué es lo que voy a trabajar. Si voy a trabajar el cartel, ok, ¿cuáles son los componentes del cartel? Voy a trabajar la comprensión lectora, ok, o voy a evaluar la comprensión lectora, ok, ¿cuáles son las habilidades que debe tener una comprensión lectora? Si voy a trabajar pensamiento matemático o lógico matemático, entonces, ¿cuáles son los componentes que voy a evaluar del pensamiento lógico matemático? Y en base a esos componentes, revisar de manera teórica qué es y qué se necesita para poder ahora sí organizar mi instrumento. Entonces, ese es lo que necesitamos reconocer en este tipo de instrumentos como las escalas. Si hablamos de la técnica de desempeño, hablamos de preguntas sobre el procedimiento, ¿sí? Entonces, es una relatoría. Determinamos una pregunta generadora, una pregunta detonante, donde los estudiantes desarrollen el discurso sobre esa pregunta, pero sobre el procedimiento. Si nosotros queremos preguntarle cómo resolvió tal problema, entonces aquí ellos van a redactar el proceso que siguieron, ¿sí? Cuadernos de los alumnos, pues bueno, hay que revisar muy bien cómo es que están distribuidos, diseñados, la limpieza, el orden, eso nos permite en este tipo de instrumento. Los organizadores gráficos también son una parte fundamental. En estos organizadores gráficos pues podemos utilizar la diversidad que existe, mapas mentales, mapas categoriales, cuadros sinópticos, cualquier tipo de organizador gráfico que nos sirve como también un instrumento de evaluación para reconocer cuál es la abstracción que tienen los estudiantes del contenido trabajado, ¿sí? Análisis de desempeño, hablamos de portafolios, rúbricas y listas de cotejo, ¿sí? Que las rúbricas y listas de cotejo es lo que más usamos por lo regular o escalas estimativas, pero el portafolio también debe ser claro. El portafolio no es nada más una carpeta donde meto todos los trabajos de los estudiantes. El portafolio debe estar especificado qué es lo que se está trabajando, ¿sí? Cuál es el aprendizaje esperado y cuáles son los productos que el estudiante va a entregar en este portafolio, en esta parte del portafolio. Entonces, debe estar muy bien especificado. Digo, no nada más es agarrar una carpeta, un folder y meter todos los trabajos de los estudiantes. No, necesitamos determinar cuál es el proceso de desarrollo, cuál es el contenido que se está trabajando, cuáles los campos formativos, el tipo de proyecto, todo y cuáles son los productos que se están esperando, ¿sí? Las rúbricas
fundamentales. Las rúbricas nos van a permitir, en este caso también, a diferencia con las escalas estimativas o las escalas de valores o las escalas tipo Likert, es que todos los indicadores tienen una descripción y una argumentación. También van a estar relacionados de manera contraria, ¿no? La primero es el excelente y el último deficiente, ¿no? En este caso, pues ya no se utiliza tanto el deficiente en procesos o satisfactorio o en desarrollo. Entonces, pero tenemos el excelente y lo contrario, que es en proceso, y la medianía, que es el satisfactorio, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la misma estructura se articula en diferentes niveles, ¿no? Si digo, investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana de manera excelente, pues la investigación se fundamentó en diferentes fuentes, sintetizó la información. Entonces, estoy utilizando el mismo aprendizaje para determinar cuál va a ser la versión excelente, cuál va a ser la versión satisfactoria y la versión en proceso. Pero todos los aprendizajes esperados, o en este caso los criterios de evaluación que vamos a tener en la primera columna, en esta debemos determinar muy bien cuáles son los componentes y las características de lo que vamos a evaluar. Con el mismo ejemplo, si vamos a evaluar la empatía, entonces aquí debemos reconocer en el primer aspecto una característica de la empatía y después la gradualidad de cómo sería una formación excelente, satisfactoria y en proceso, ¿no? O bueno, igual, de la comprensión lectora, ¿no? Si estamos hablando de un proceso de comprensión lectora, pues bueno, ¿cuál es la coherencia o el análisis, la reflexión o el pensamiento crítico que están trabajando? Y la lista de cotejo, pues nos va a permitir una revisión de sí o no, ¿sí? Sí o no. También puede tener gradualidad, sí, pero en esta parte principalmente trabajamos el sí o no. Y esto lo utilizamos más, no tan, más como un proceso de abstracción, de medición directa, por ejemplo, a las tareas, ¿no? Algo específico a las tareas. Si trajo la tarea, si asistió, sí. Entonces, donde más utilizamos la lista de cotejo porque nos da menos parámetros de análisis en la evaluación que una rúbrica y que una escala estimativa. Sin embargo, podemos utilizarla, aunque no es tan recomendable la lista de cotejo para una evaluación integral, ¿sí? Así como una técnica que podemos utilizar, pero es más recomendable la rúbrica o la escala estimativa. Y bueno, en las técnicas de interrogatorio tenemos textuales, orales y escritas. En este caso, pues estamos hablando de tipo textual cuando dejamos los ensayos, los resúmenes, de tipo oral cuando hacemos debates, exposiciones, ¿sí? Y de tipo escrito, los diferentes exámenes que podemos realizar. Entonces, estos son los diferentes instrumentos instrumentos que podemos utilizar de acuerdo a las técnicas y el cómo podemos diseñar o estructurar un instrumento que sea acorde al proceso que yo quiero evaluar, sobre todo determinando claramente esta parte, lo que yo quiero evaluar, lo que yo voy a evaluar debe estar muy claro, muy específico para que realmente me sirva. Entonces, actualmente tenemos muchas plataformas de inteligencia artificial que nos van a permitir realizar diferentes instrumentos. Y pues tenemos la facilidad, ¿no? Y también optimizamos tiempos. Sin embargo, cuando trabajábamos hace poquito un diplomado de inteligencia artificial en la investigación educativa, hablábamos de la facilidad que se tiene, pero para poder utilizar la inteligencia artificial en la construcción de instrumentos de evaluación, primero necesito saber hacer un instrumento de evaluación, igual que la investigación. Para poder utilizar la inteligencia artificial para crear una investigación, para hacer un resumen, para hacer un ensayo, para hacer cualquier cosa, primero necesito saber hacerlo, si no, no tiene significancia. Me puede ayudar en los tiempos, disminuir los tiempos en los que tardo construyendo porque pido una propuesta, sí, pero si yo ya lo sé hacer
el instrumento, una escala estimativa, una escala tipo Likert, si yo sé construirla, la puedo construir, entonces si le pido a la inteligencia artificial que me haga una escala estimativa, tengo la posibilidad de revisarla, analizarla, reconstruir la propuesta y así determinar de acuerdo a lo que quiero evaluar, ¿sí? Entonces es una propuesta, pero esas propuestas no están contextualizadas, necesitamos contextualizarlos. Y podemos utilizar Comenio, Decalab, Conquer, Magic School, cualquiera de estos, ¿sí? Que ustedes quieran para utilizar o que les permite realizar instrumentos de evaluación, pero si no los he construido previamente yo y he podido determinar muy bien los criterios, los indicadores y las descriptivas para evaluar, entonces voy a seguir aplicando los instrumentos de manera directa e instantánea sin contextualizarlos, sin adaptarlos a la necesidad o al proceso de desarrollo del aprendizaje que quiero evaluar. Entonces, por eso es muy importante que determinamos y que seamos muy claros en cualquier instrumento, que identifiquemos muy bien qué es lo que voy a evaluar. Eso es fundamental. Y reconocer dentro de estos criterios indicadores que no es difícil crear los instrumentos de evaluación. Si yo tengo bien determinado el concepto, por ejemplo, si quiero trabajar, les decía, pensamiento crítico, quiero trabajar el pensamiento crítico con los estudiantes, pero el pensamiento crítico tiene procesos, es un proceso, debemos valorar el proceso. Entonces, ¿qué debemos trabajar? Pues el proceso, ¿sí? Si queremos trabajar comprensión lectora, pues necesitamos trabajar con los estudiantes el proceso. Entonces sería un error trabajar comprensión lectora con ejercicios de comprensión lectora, porque si no tenemos comprensión lectora, ¿cómo vamos a generar ejercicios de comprensión lectora? Se tiene que trabajar el proceso. Igual con el pensamiento crítico, trabajar el proceso, trabajar la inferencia, la reflexión, la toma de decisiones, el análisis. Entonces, previamente necesito crear estrategias que favorezcan el análisis y crear un instrumento que valore el análisis. Entonces, me voy a la parte teórica, busco cuáles son los componentes del análisis y a partir de los componentes del análisis voy a determinar ahora sí los criterios y los indicadores a evaluar. Si voy a trabajar el análisis, entonces, ¿qué es el análisis? Es esto. Este es mi criterio que quiero lograr. Y ahora, ¿cuáles son, qué se necesita para poder obtener o desarrollar un análisis? Bueno, tenemos 5 componentes, entonces esos van a ser mis 5 indicadores. Eso es lo que yo necesito valorar con mis estudiantes. Y ya de qué manera voy a valorar, de qué manera voy a generar descriptivas, ya es decisión propia. Si quiero generarlo, estas descriptivas, una escala tipo Likert, bueno, entonces nada más pongo total acuerdo o ponemos excelente, muy bien, bien, regular, insuficiente, ¿no? Entonces, los cinco factores. O casi siempre, siempre, en ocasiones, casi nunca, nunca. O total acuerdo, parcial acuerdo, dependiendo de lo que se quiera trabajar, ¿sí? O si prefiero construir una rúbrica, entonces debo determinar muy bien qué es, describir muy bien, argumentar muy bien, qué se va a considerar como excelente, qué se va a considerar como en desarrollo o insuficiente y qué se va a considerar como en desarrollo o insuficiente. Entonces, describir muy bien lo que necesitamos. Y las rúbricas son fundamentales porque nos permite ser bien específicos sobre lo que queremos evaluar, muy específicos de lo que queremos determinar. Entonces, para ello es importante y fundamental ser nosotros muy claros, primero en lo que voy a evaluar y de lo que voy a evaluar, qué quiero evaluar, para poder así elegir la técnica y el instrumento adecuado para lograrlo. Y pues este sería todo en cuestión de esta pequeña charla sobre la evaluación educativa y el diseño de instrumentos. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda un tema bastante interesante, sobre todo por el hecho
que nos ha otorgado la información sobre este tipo de evaluaciones y los instrumentos diferentes que existen justo ahora, tanto en el pasado como en la actualidad. Bastante referencias, por ejemplo, a diferentes autores. Y como lo dice ahora, ¿no? El hecho de que pareciera que justo estamos en una generación perdida, que no sabemos cómo se puede generar una evaluación. Y justo, precisamente con ello, tenemos dos preguntas aquí Ujú. de espectadores. La primera, Lucero Ogasa dice, qué métodos puedo usar para que mi instrumento tenga validez y confiabilidad para una investigación y pueda ser considerado adecuado para una revista científica? Ok. En el caso de los métodos, aquí el que se sugiere principalmente es el SPSS, ¿sí? Por las siglas en inglés, ahorita no me acuerdo exactamente cuál el nombre completo, pero así lo podemos buscar. Es un paquete estadístico que te permite, primero, si lo vas a hacer de manera cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa, el SPSS te permite reconocer cuál es la validez y la confiabilidad, ¿sí? Ver cuál es el alfa de Cronbach más cercano hacia el 1. Bueno, de punto 8 a punto 9 se considera un instrumento válido para una evaluación. Si es una investigación de corte o de enfoque cualitativo, podemos utilizar el AQUAT 7, creo que es el AQUAT, no sé si todavía es el AQUAT 7, y ahorita se me fue el nombre del otro, pero depende del tipo de enfoque, pero sí, el que más se utiliza es el SPSS, es el que se recomienda 100% cuando se va a hacer una investigación educativa. Ese te va a dar lo que necesitas para validez y confiabilidad, sobre todo. Ok, bastante interesante también esa, esa información aquí para Lucero, que tome nota de ello. Y Karen también nos pregunta, ¿cuál es el instrumento y método de evaluación que mejor recomienda en la actualidad para jóvenes de universidad? Híjole, en el caso del trabajo con los estudiantes de universidad, eh, de cierta manera, el modelo formativo de evaluación, ese que actualmente se trabaja también en educación básica, es muy bondadoso y te permite todo el proceso. Lo que les comentaba ahorita, por ejemplo, tenemos la oportunidad de hacer el ejercicio de una evaluación inicial, una evaluación procesual y una evaluación final, ¿no? Una evaluación inicial que utilizamos un diagnóstico con los estudiantes, una evaluación procesual que estamos en este modelo formativo de los estudiantes y después la evaluación final que trabajamos, el sumativo. Entonces, la evaluación formativa nos va a permitir reconocer el proceso y en este proceso hacer la reconstrucción necesaria para, en base a los productos obtenidos, determinar cuáles son los puntos en los que necesitamos fortalecer el proceso, ¿sí? Porque no es que los estudiantes, desde preescolar, primaria y secundaria hasta universidad, no es que los estudiantes no aprendan, es que el proceso, necesitamos revisar cómo es el proceso porque no todos aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros generamos los procesos de las estrategias de evaluación para estos estudiantes, necesitamos ubicar muy bien cuáles son los puntos positivos o las debilidades y las fortalezas del proceso por el cual el estudiante no desarrolló el aprendizaje o en este caso la competencia o lo que se trabaje de acuerdo a la normativa o a la currícula. ¿Qué instrumento para mí se me hace más factible cuando estamos en grupos muy numerosos? En este caso, las escalas tipo Likert, ¿sí?
Porque la escala tipo Likert, puedes tú pedir al estudiante que lo conteste o tú puedes estar contestando las incidencias, ¿sí? Las incidencias. Entonces, de acuerdo, vamos a plantear un ejercicio, un proyecto donde lo que queremos evaluar es la exposición final, ¿no? La exposición, cómo están desarrollando la exposición, y en esa exposición lo que queremos ver es la presentación ante el público, la dicción, el manejo de la información. Ok, entonces, para yo poder estar esquematizando y generando una evaluación a través de la observación, pues puedo tener esta escala directamente, esta escala estimativa directamente, determinar los ítems y o las descriptivas que yo quiero evaluar, y a partir de estos ítems ir generando las incidencias para al final reconocer cuál es el proceso que mejor se desarrolló o cuál es el indicador que mejor se desarrolló. Puede ser que a lo mejor en cuestión de dicción o el manejo de la información sean los que tienen un mayor índice de aceptabilidad, o que estén en un mayor rango, pero en el, no sé, en el uso del espacio o la esquematización de la información es donde se observe una menor incidencia. Entonces ahí es donde nosotros podemos generar una reflexión de la evaluación y así determinar en qué me voy a enfocar en el proceso siguiente, ¿no? En la siguiente exposición o en el siguiente proyecto. Entonces, de cierta manera es de los instrumentos que son más factibles con los grupos numerosos, pero también dentro de las universidades, la cuestión de la autoevaluación, la coevaluación del grupo, la evaluación externa, pues son fundamentales, que nos permite darnos cuenta de no solamente lo que yo eh, delimito o yo observo en mi proceso de desarrollo, sino qué es lo que los demás también están observando y cuáles son las propuestas, porque no es, eh, esta coevaluación no es criticar, sino realmente generar una propuesta viable, ¿no? Una propuesta de acción en la que a mí me permita reconocer mi debilidad, pero qué es lo que se me propone para mejorar en este mismo proceso en el que estoy generando esta dificultad. Entonces, de cierta manera, pues sería el modelo formativo les digo, tiene muchas bondades, y en cualquier nivel nos puede permitir un buen desarrollo de la evaluación, sobre todo porque sabemos que necesitamos determinar una calificación. Entonces, eso es de ley. Entonces, para poder determinar una calificación no es nada más como que, ese tiene cara de 5, o ese tiene cara de 6, ¿no? O tiene muy bonita letra, tiene muy bonito cuaderno, pero si nosotros utilizamos los instrumentos de acuerdo a la actividad, porque no es nada más un solo, sino de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la estrategia, utilizamos el instrumento adecuado para lo que queremos evaluar. Si queremos evaluar el desempeño del estudiante, bueno, tenemos las escalas. Si queremos evaluar el conocimiento que obtuvo, bueno, entonces tenemos las pruebas escritas o las pruebas orales. Entonces ahí hay que echar juego de los diferentes instrumentos que tenemos a la mano para así mismo obtener la información necesaria y poder esquematizar. Lo cualitativo se puede esquematizar siempre y cuando tenga la información, ¿sí? Porque al esquematizarlo puedes determinar las descriptivas, los valores. Si es excelente, pues lo vamos a tomar como un 10, ¿no? Si tenemos excelente, muy bien, bien, regular, insuficiente. Entonces, si nosotros determinamos muy bien los valores que me van a permitir reconocer lo que es un trabajo excelente, entonces ya a partir del excelente, lo contrario debe ser el insuficiente. Si tenemos lo que es muy bien, entonces lo contrario debe ser regular, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos determinar muy bien lo positivo, vamos a poder argumentar y estructurar lo contrario, ¿no? No sería lo negativo, sino lo contrario. Entonces, siempre debe estar en un nivel más bajo
el proceso cuando generamos una rúbrica. Por eso sí es importante abordar, tener muy claro lo que vamos a trabajar en lo positivo, lo que queremos lograr o lo que pretendemos lograr para sí mismo ir manejando las escalas de valor. Claro, bastante interesante la respuesta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié la licenciatura, que a lo largo de, bueno, la carrera como tal, diferentes maestros hacían diferentes tipos de evaluaciones con diferentes instrumentos, ¿no? Pero al final creo que a lo largo de toda ella fue como un complejo del todo, porque pues yo recuerdo, por decirlo así, a veces teníamos exámenes escritos, a veces teníamos presentaciones Ujú. orales, incluso a veces, por ejemplo, las evaluaciones externas que también mencionó, a veces iban los coordinadores, por decirlo así, de las diferentes carreras que había a visualizar lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Sobre todo, por Ujú. decirlo así, en presentaciones, en exposiciones, etcétera. Y pues ahora sí que sí es bastante compleja esa parte de cómo llegarle, ¿no? A evaluar de manera correcta a los alumnos, sobre todo como para tener esa calificación cuantitativa al final, ¿no? Que pues es lo Sí, que prácticamente decide si el alumno aprueba o no. Que exacto. literal es lo que al final termina siendo más importante. Pero bueno, no contamos con más preguntas por parte de nuestros espectadores, así que vamos a ir despidiéndonos. ¿Algún comentario, doctor, que quiera agregar al final de esta? Sí, bueno, pues de primera parte agradecer y por acompañarme también en este espacio y por reconocer el valor fundamental de la evaluación. ¿Sí? Es un tema muy bonito eh, que, pues, decía, es lo que nos aqueja, ¿no? Dicen la quinta generación. O sea, tenemos tantos modelos, decíamos, desde el constructivismo se generaron más de 40 modelos, pero lo que dicen también los expertos es, sí, pero los 40 modelos dicen lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿no? Entonces, hay ocasiones que decimos, con que le cambies una palabra es diferente, sí, pero si la estructura es la misma y en lugar de decirle para analizar, dices para hacer una reflexión, entonces, pues sí estás generando un proceso, pero no estás cambiando mucho de contenido. Entonces, si tratamos de generar una evaluación que realmente nos permita valorar el proceso para reconstruir el proceso, que es lo fundamental, pues nosotros debemos ser muy claros. Primero, como docentes, debemos determinar muy bien mi discurso pedagógico. Entonces, determinar muy bien qué es lo que necesito, qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, que la evaluación no sea nada más un cúmulo de instrumentos, sino que si quiero utilizar un solo instrumento, que ese instrumento esté totalmente relacionado con lo que yo quiero evaluar. Y en esto los docentes debemos ser muy claros en lo que quiero evaluar, determinar muy bien. Eso es lo que nos va a permitir generar una valoración integral, ¿sí? Cuando sabemos lo que queremos evaluar y que no es como dice por ahí el juego, agua, sal, chile, mole, pozole. No por tener muchos instrumentos voy a tener una mejor evaluación. Entonces los instrumentos me deben permitir lo que no me va a dar un instrumento, puedo buscar que me dé otro, pero si tengo solamente dos para el proceso, con que sepa estructurar esos dos, sepa organizar esos dos y determinar muy bien lo que quiero valorar, con ello es suficiente. Pero debemos ser muy claros, ¿sí? Que eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Claridad en lo que queremos evaluar y claridad y especificar lo que estamos evaluando y cómo lo estamos evaluando porque el proceso lo reconstruye el docente, no el estudiante. Yo por ahí, un ejemplo que a veces les doy a los estudiantes, le digo, tengo una experiencia, ¿no? Una experiencia con una sobrinita que le pusieron una plana del abecedario, digo, el abecedario, de las vocales. La niña se la sabe, pero no la supo identificar en desorden, sino en orden. Entonces se confundió al hacerlo en desorden y la forma en la que consideró la docente que la niña iba a aprenderlas en desorden era ponerle una plana de las vocales en desorden. Entonces no estamos modificando el proceso, estamos modificando el producto. Entonces el proceso tiene que ser diferente, ¿no?
o no tenemos que modificar al estudiante, sino reconocer lo que yo no es, lo que yo omití del proceso o lo que el estudiante necesita en este proceso para poder reconstruirlo, pero esa es chamba del docente. Por eso es más difícil la evaluación formativa, porque es un trabajo totalmente del docente la reconstrucción del proceso. Pero hay que atrevernos a ello, ¿sí? Cuando trabajamos y lo hacemos y lo sabemos, ya después de ahí podemos tener mayor facilidad en la construcción de diferentes tipos de instrumentos. Claro, estoy completamente de acuerdo en que igual la experiencia va haciendo al maestro, ¿no? Al final de Exacto. cuentas. Bueno, al nombre del Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, agradecemos su participación en la conferencia de evaluación educativa y diseño de instrumentos impartida por el doctor Gabriel Calderón Ramírez. Le queremos mencionar que más tarde le haremos llegar su constancia de participación. Muchas gracias, doctor. Así que esperamos que este espacio de aprendizaje haya sido enriquecedor y de gran utilidad en su práctica profesional. Recordamos a quienes deseen su constancia de participación que es importante haber completado el registro, seguido las indicaciones y participado activamente en el chat. En los próximos días recibirán su constancia digital en el correo registrado. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestras próximas conferencias. Muchas gracias, doctor. Le deseo que tenga una excelente tarde. Igualmente, Rafa, muchas gracias. Un gusto.